Pero existe una preocupación mucho más grande que todo esto. ¿Pero qué pasa con los que no reciben ayuda? Esos que viven de un salario y resisten el mes a duras penas. De que en Cuba ya hay 5 monedas: el MLC, la moneda nacional, los dólares, los euros. Y nada, familia, aquí nos encontramos nuevamente. Sean todos bienvenidos al canal. Estamos a unos escasos metros de esa famosa tienda que ha vuelto a abrir sus puertas al público. Saben, escuchen bien, no es una tienda nueva. Esta tienda antiguamente era en CUC, luego pasó a MLC y ahora mismo es una tienda que acepta dólares. Pero vamos a ver de qué forma esta tienda está aceptando esos dólares. Si en físico, si por transferencia, si mediante tarjeta internacional, tarjeta clásica. Eso estamos a punto de descubrirlo. Déjenme decirle que estuve hace como unos minutos atrás pasando por ahí y hay un montón de personas tratando de entrar. No sé si nos será posible hoy visitar esa tienda, pero lo que sí sé es que esto es un nuevo video que les voy a traer al canal, así que estén todos atentos. Para nadie es un secreto, esto era algo que ya se había anunciado, pues así empezamos el 2025, con mercados en dólares, con tiendas en divisas extranjeras y con todas estas nuevas cosas que impactan cada día más al cubano a pie. Así que nada, en breve les voy a estar mostrando el sitio. La verdad que hoy en día yo no sé la verdad qué es lo que nos queda a nosotros los cubanos en moneda nacional. Saben, es como que si ustedes tienen el nombre de alguna tienda de moneda nacional donde se pueda comprar ahora mismo, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios, porque yo no tengo idea de verdad qué tienda se puede ir a comprar en moneda nacional algo. Bueno, esto que vemos por acá me parece que es la cola de la gasolina, si no me equivoco. Bueno, y por acá está la famosa tienda. Bueno, familia, nada, ustedes se recuerdan que les había dicho que lo anterior era la cola de la gasolina y no, esas son las personas que tienen carro y posibilidades y es la cola de la tienda como tal, así como escucharon. Esta es la cola de la tienda y ahora ha bajado, cuando yo pasé ahorita estaba más grande todavía. Ah, esta es la cola para guardabolso, ¿no? Porque nadie puede pasar con bolso. Los carteles que veremos a continuación son las diferentes formas de pago que se aceptan en esta instalación. Los que deseen pueden pausar el video. Aquí también tienen pago digital por código QR. Esto es en caso de que se te quede la tarjeta, puedes pagar con el móvil. Vean esto, familia, como hay de todo. Bueno, por acá. Estos son pomos de refresco de naranja. Estos son pomos de refresco. Me parece que esto es para diabéticos, ¿saben? Sí, 0 calorías. No tiene nada que ver con el otro pomo de refresco tiene muchos azúcares. Pero vean por acá, bueno, ese es el mismo detergente que nos encontramos en la otra tienda, ¿saben? Cuesta exactamente el mismo precio, 8,95. Estos son 3 kilogramos de detergente. Vean por acá, bueno, estos son creo que bolsas mucho más grandes, salen en $21.25. Bueno, y aquí sí, todos estos espacios me imagino que es las personas que han ido comprando el papel sanitario. Aquí estamos, este papel sanitario cuesta $2,60. ¿Saben? Recuérdense que el dólar está a unos 310, no, el dólar está a unos 325 pesos en estos momentos. Estos son servilletas a 45 centavos. Bueno, acá son los pomos de agua. Este pomo de agua que antiguamente estaba perdido y que solo se encontraba el chiquitico. Vemos aquí como hay toda esta estantería llena de pomos de agua completa. Ah, está bien. Las maltas. Mira por acá cómo están los frijoles. Son los frijoles negros. Bueno, mi gente, vean cómo hay de todo por acá. Esta es la típica mermelada de fresa que hay en todas las tiendas MLC. Lo podemos ver. Fresa. Por acá están estos dulcecitos, estos panqueques, me parece, mini magdalenas. Salen en $3,10.
Todos estos productos son Bima. Toda esta tienda es Bima como tal en general. Oh. Vean todas las personas acá, familia. Vean esto. ¿Qué es eso? ¿Qué compraste? Harina. Vean la cola de la gente, mi gente. Vean la cola de las personas comprando. Acá vemos la pasta de tomate. Esta es la lata grande que trae 6.6 libras en 9,75. Por ahí vemos la lata más pequeña en 1,65, la de pasta de tomate. Acá vemos garbanzos con chorizo. Estos son judías con chorizo. Pero vean hasta dónde llega la cola. Este es el típico yogur natural blanco. Estos son, parece que 4 paqueticos, sí son a 55 centavos la unidad, no son los 4 por 55, por supuesto. Bueno, aquí que sacaron manzanas, no, esto es queso, pasta de tomate, wow. En las compras. Y bueno, vean por acá, estos son los diferentes productos que las personas están comprando por cantidad, principalmente la pasta de tomate y los yogures. Esto es harina de trigo, $49. Parece que sí, está rebajado de precio de $61 a $49. Estos son queso Gouda, $11 el kilogramo, queso Edam, helado de chocolate, helado de naranja, ¿sabes? Ahí está, vemos que la pasta Bima como que es uno de los productos que más se vende acá en este sitio. Van por acá. Bueno, filete de pescado. Filete de pescado por acá. Bueno, vamos a chequear los precios por allá de las cosas. Permiso. Pollo. Vean por acá, el pollo entero sale en $6. Picadillo a $2,80. Lomo de res a $48. El boliche de res en $20,55. Lo vean por allá. Pueden acercar el video. El picadillo procesado, que es el picadillo mixto este, en $1,45. Y vean por allá las neveras. Saben, ahí el pollo, sabe como que se han roto un poco los nylons. Vean por acá. Este pollo, ¿de dónde viene? Vean como que las letras en árabe, qué sé yo. Muchas gracias. Vean por acá la señora cómo ha comprado pollo. Esta es la típica malta morena, esta que nos las podemos encontrar en todas las tiendas. Saben, los típicos refrescos Ciegos Montero de producción nacional por acá, el agua, el refresco, todo. Vean acá, estos son alubias blancas en conserva, en pomos de cristal, y estos son enlatados. Esta vale $8.60, está en $2,50. Y bueno, nada, familia, esto viene siendo vinagre de vino, ¿sabes? Está el vinagre de vino en $4,35. Y este es vinagre balsámico. Bueno, están estos dos tipos de vinagres por acá. Ahí están los pomos de ketchup. Por acá. Salen en 8,30 centavos. 1800 gramos. El pomo grande de aceituna con hueso sale en 11,90. Wow, estos salen casi $12. ¿Cuánto cuesta esto en sus países? Déjenmelo saber en los comentarios. Por acá vemos un paquete de galletitas que al parecer es China. Sí, esto, pero está fuera del lugar, no tiene por qué estar aquí. No sé por qué la habrán dejado aquí. Estos son alcaparras a $4,35. El pomito de 160 gramos.
Bueno, por acá vemos la mostaza. Es mucho más factible comprar la mostaza en $9, me parece, que el pomo chiquito en $3 en el supermercado desde Serie 70. Pues aquí como que 1850 gramos, mucho más cantidad. Por acá la salsa barbacoa, 2,45. Esto es mayonesa. Ya los suscriptores me corrigieron que el hecho que diga mayonesa casera no quiere decir que esté hecho en casa, sino que es industrializada, ¿saben? Bueno, esta contiene 300 miligramos y salen 2,60 centavos. Y por acá abajo tenemos la de pomo de cristal que tiene 700 miligramos, salen $5,80 por acá. Esto es encurtido, ¿sabes? Como banderillas picantes de diferentes tipos, ¿sabes? Salen $15. Bueno, por ahí atrás estamos viendo el almacén abastecido de un montón de mercancías, ¿saben? Así que por lo menos para varios días me imagino que haya mercancía por acá. Aquí. Vamos a la parte de las galletas. Vean por acá, bueno, todas estas galletas vienen de China. ¿Saben? Aquí lo que puedo leer aquí es que son como que tienen sal de mar. Lo que puedo leer ahí, me parece. Vieron, aquí están las galletas. Más galletas, estas parece que son... Sí, yo pagué con la Mastercard, sí pagué. Sí, claro. Euros sí, en efectivo. ¿Ah, no? ¿Cómo se paga? Una pregunta, disculpe lo moleste. ¿Cómo es que se paga aquí las cosas? MLC. MLC solamente. MLC, el pago dicen que es en MLC. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí familia es donde se compra la tarjeta clásica, pero hasta mañana después de la 1 de la tarde no hay servicio, es decir, no te venden la tarjeta. Pero me dijeron igual una trabajadora de acá que se puede pagar con tarjeta MLC, ¿sabes? Lo que no se acepta todavía acá es el dólar en efectivo como tal. Porque quería comprar algo acá, pero hay demasiada cola. Me han dicho que todos estos productos se pagan por allá, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Acá la señora está mandándole un saludo a los suscriptores. Bueno, familia, nada, vamos a ver si puedo comprar este vinagre de vino, si no me demoro tanto tiempo acá en la cola esta, porque de verdad que está bastante grandecita la cola. Vean por acá. Bueno, yo soy la que la tengo afuera. Y sale la del salón VIP hacia afuera y yo le paso la tarjeta y paga el salón VIP. Bueno, y si algo que me llama la atención de este sitio es la cantidad de carteles que hay promocionando los productos de la marca Bima. Esto antiguamente no lo veíamos en ninguna tienda. Las personas esperan pacientemente para pagar sus compras y al mismo tiempo se comentan unos a los otros de que en Cuba ya hay 5 monedas: el MLC, la moneda nacional, los dólares, los euros y que la quinta moneda es el caramelo, así como lo escucharon. En los sitios donde se paga en efectivo, el vuelto te lo dan en caramelos. Ah, lo que no lo vas a poder sacar. No lo vas a poder sacar. El combustible me lo quitaron de moneda nacional Pero vaya, sin decir nada. eso no hubo, eso fue de la noche a la mañana. No hay. No hay y no hay. Y corre a cambiar. Fíjate cuál es la esperanza del cubano que todavía tengo los stickers por si Algún día. algún día lo cogen. Ya eso elimina, ya borra, desinstala la sigue echando combustible con moneda nacional. Y entonces él coge y cambia. pero gasolina. Bueno, esto galletas de leche, pero tú sabes que esto es una caja de sorpresa. Por acá. Bueno, hay de varios colores. En la calle lo que tiene es suerte muchas veces. Y este es el ticket que te dan para recoger tus pertenencias cuando salgas de la tienda. El principal miedo de las personas es meter el dinero en la tarjeta clásica y después no poderlo sacar. O que de momento tumben la MLC y se queden en el aire. De eso yo creo que ya les he hablado anteriormente. Existen diferentes formas de pago. En el caso de este señor se le quedó su tarjeta MLC y ya está pagando a través del código QR con su móvil.
A medida que pasan los años, hemos visto cómo las opciones son más limitadas y reducidas para el cubano de a pie. Con precios en dólares que compiten con lo de las MIPYMES, los que tienen familiares y amistades en el exterior no tardarán en pedir que les recarguen sus tarjetas clásicas. Pero ¿a dónde irán a parar los dólares y qué objetivo tiene todo esto? Los que viven fuera de Cuba quieren lo mejor para los que dejaron atrás. La mayoría hace lo posible porque los suyos tengan un plato de comida en la mesa. Pero ¿qué pasa con los que no reciben ayuda? Esos que viven de un salario y resisten el mes a duras penas. ¿A cómo sale el queso? A 11 el kilo. Viene saliendo como a 3. Y sí, familia, ya nos encontramos caminando por la calzada de Infanta. Nos costó un poco de trabajo entrar a la tienda, pero al final lo hicimos. La cola ahí es para guardar el bolso. Saben, aquí en Cuba no permiten entrar a las personas con bolsos, ni con carteras grandes, ni nada por el estilo, porque bueno, ustedes saben lo que pasa. La necesidad y sus cosas. Señores, volviendo al punto cero, volviendo al punto de donde iniciamos este video, ¿qué ustedes creen de lo que acabamos de ver aquí? Por lo visto el almacén estaba lleno de productos, pero dicen que al principio de la apertura de la tienda había mucho más variedad de cosas. A medida que han pasado los días se han ido acabando. Intenté averiguar lo de la tarjeta y dice que sí, que ahí se puede sacar la tarjeta, pero que en este momento no estaba disponible, que a partir de mañana después de la 1 de la tarde. Las personas se sentían un poco como que intimidadas a comprar las galletitas esas, porque provienen de China, entonces como que eso viene siendo una caja de sorpresa, ¿saben? Y la gente se sentía un poco confundida. Y ahí estaban las trabajadoras asesorándolos un poco y diciéndoles las cosas como eran y tal. Aún así hay muchos productos de China. En la tienda pude ver muchos productos de China. En esta tienda lo único que cambia es que se puede comprar con la tarjeta clásica, pero no se puede comprar con dólares como en el mercado de tercera y 70. Pero existe una preocupación mucho más grande que todo esto. Las personas están aterrorizadas que de la noche a la mañana vayan a tumbar la tarjeta MLC y se les queden sus dólares en el aire. Bueno, los de sus familiares del exterior, que son quienes se las recargan. Entonces todo el mundo está averiguando, todo el mundo está pendiente a cualquier información, porque si a medida que van dolarizando más las tiendas aún, ¿sabe? Antiguamente estaban en MLC, ahora supuestamente van a ser con tarjetas clásicas y con dólares americanos en efectivo. Si esto sucede a un nivel nacional en todas las tiendas como tal, ¿qué función cumplirían las tarjetas MLC? ¿Dónde se gastarían esos dólares, saben? Ahora mismo hay como que un pensamiento colectivo respecto a eso, hay una inquietud, como que pensando que si de momento cambian las cosas de la noche a la mañana, esas personas, ¿qué van a hacer con sus dólares en sus tarjetas MLC? ¿Dónde pueden ir a comprar? ¿Dónde pueden ir a gastárselos? Yo me imagino que ahora de momento cesen las recargas a las tarjetas MLC, porque ya la que está en la moda es la clásica, ¿saben? Entonces no permiten tampoco transferir los dólares de la tarjeta MLC para la clásica. Realmente no sé a dónde va a parar todo esto, mi gente. Y la verdad que es una situación bastante difícil de comprender. Porque imagínate que vas a una tienda y te aceptan tarjeta clásica y dólares en efectivo. Vas a otra tienda y solamente te aceptan tarjetas MLC. Vas a otra tienda y no te aceptan ni MLC ni dólares. Solamente con la clásica. Entonces, y bueno, decirles quiero que la verdad de todo esto sigue siendo una sola. El cubano de a pie, el cubano con bajos recursos y pocas posibilidades no puede adquirir ningún producto en esta tienda, no puede comprar nada, ¿saben? Había mucha gente, la verdad, que estaban miraban las cosas, se daban la vuelta, volvían a mirarlas, parece como que tenían la posibilidad pero no querían gastarse el dinero, o quizás simplemente estaban como que entre toda esta incertidumbre. Yo me hago una pregunta,
¿Quiénes son los que pueden comprar en estas tiendas? Se dice que más adelante esa tienda aceptará dólares en efectivo. ¿Será esto cierto o no? Eso está por verse. Si te ha parecido interesante e informativo el video, suscríbete al canal y regálame un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Nos vemos en una próxima aventura. Hasta luego.